noches, hermanos, hermanas, amados de Dios. Les saludo en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida una vez más a Doctrinas Bíblicas para los recién convertidos, donde estaremos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Les invito a dar 3 glorias para la gloria de Dios, porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Les invito a leer la palabra del Señor, ahí a buscar en su Biblia, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículo 16 al versículo 17. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios será el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Maravillosa la palabra de Dios. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra y nos dé sabiduría. Amén. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy, Señor, tú nos has preparado, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Seas tú hablándonos, seas tú edificándonos a través de tu palabra, vivificándonos. Señor, háblanos, Señor, en esta hora. Glorifícate. La gloria y la honra es tuya, Padre. No queremos oír palabra de hombre, sino palabra tuya. Seas tú obrando, seas tú derramando sanidad, derramando libertad, derramando liberación, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. La gloria y la honra es tuya. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. El tema de hoy es la sanidad divina. Amén. Y como hemos leído la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 8, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando del Hijo de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios amó tanto a esta humanidad. En San Juan 3:16 nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en él cree mas tenga vida eterna y no se pierda. Amén. La palabra del Señor nos dice que Él nos amó mucho, hermanos. Amén. Y dice que Dios ungió con su Santo Espíritu al Señor Jesús, para que Él con autoridad pueda echar fuera demonios, hermanos, y pueda sanar los enfermos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios, hermano. Dice que Él se hizo pecador por causa de nosotros, hermanos, no habiendo cometido pecado. Amén. Dice, murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, sin pecado, santo, perfecto, hermanos. Amén. Grande es el amor de Dios, por el cual tanto nos ama el Señor. Pero ¿cuál es la causa original de la enfermedad? La enfermedad y la muerte vinieron por la presencia del pecado en el Edén. Amén. Cuando Dios ordenó a Adán y Eva que no comiesen del fruto del bien y del mal, ellos desobedecieron comiendo, hermanos. Amén. El diablo utilizó a la serpiente para tentar a Eva, y Eva desobedeció a Dios, y también Adán. Ambos comieron del fruto prohibido, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y dice la palabra de Dios que por eso también entró la muerte, la enfermedad. Y para eso les quiero invitar a Romanos capítulo 5, verso 12. Ahí la palabra del Señor nos habla. Para leer, para comprender un poco más, vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Adán desobedeció a Dios, hermanos, y entró el pecado. Amén. Entonces la humanidad, hermanos, pecó
contra Dios, hermano, y entró la muerte, hermano, entró, hermano, a través del pecado, por causa de la desobediencia, hermanos, amén. Y eso afectó, trajo consecuencias. El pecado ha afectado la constitución física y espiritual del hombre, amén. La enfermedad y la muerte son una maldición por causa de la desobediencia, hermanos. Es importante, hermanos, que los hijos de Dios seamos obedientes, porque Dios ama a los que guardan su palabra, y la palabra de Dios dice que si nosotros lo amamos, debemos guardar sus mandamientos, porque Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, y Dios quiere el bien. Dios no nos quiere ver enfermos, Dios no nos quiere ver así caídos, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos salud, tengamos vida. Amén. Grande y maravilloso es el nombre del Señor. Pero ¿quién es el autor de la enfermedad y de la muerte? ¿Quién? Es el diablo, hermano. Porque el diablo anda oprimiendo, anda destruyendo, hermano. Anda queriendo desviar, que no conozca el hombre la verdad. Quiere la destrucción del hombre y no quiere que el hombre sirva a Dios, el cual es nuestro creador, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Les quiero invitar a 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Y él no quiere realmente nada bueno para nosotros. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros servimos a Dios, Él nos va a guardar, nos va a cuidar, hermanos. Qué importante. Vamos a leer el verso 8, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Es de verdad, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Se entrega. Viene a ser propiedad del diablo. Es como Adán y Eva al desobedecer se entregaron al diablo. Pasaron a ser esclavos del diablo. Amén. Porque pecaron, desobedecieron a Dios. Amén. Pero Dios es tan bueno para con esta humanidad, como dice el mismo capítulo en adelante, el versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer toda esta maldad del diablo, hermanos. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea más tenga vida eterna y no se pierda. Ese fue el propósito, de darnos una oportunidad, porque Dios y el hombre se habían enemistado por causa de la desobediencia, del pecado. Ya no había esa comunión íntima cuando Dios y Adán caminaban en el huerto del Edén. Ya no había eso porque él había desobedecido, había caído en pecado. Amén. Entonces Dios ama a esta humanidad y nos sigue amando, hermanos. Envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que a través de Él y por medio de Él la humanidad se reconciliase con Dios. Amén. Y haya una nueva oportunidad para el hombre, hermanos, de ser libres del pecado, libres de la esclavitud del diablo, hermanos, y podamos heredar la salvación, la vida eterna, ser sanos, nuestros cuerpos también sean sanados, tanto el alma, el espíritu, el cuerpo, hermanos, porque si estamos enfermos por dentro, estamos llenos de heridas, de decepciones, de frustraciones, de amarguras, de enojo, eso trae también enfermedades. Amén. Entonces todo esto es obra del diablo, pero Dios, grande es su amor para con nosotros y que envió a su Hijo unigénito. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos, que cuando usted, desde el momento que usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, usted viene a ser hijo de Dios, salvo para la gloria y la honra de Dios, para alabarlo. Amén. Ahora es libre, libre porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por usted, por mí. Amén. Ya no vamos a ser esclavos del diablo, ya no vamos a practicar el pecado, sino ahora estamos separados, apartados para servir y agradar a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Como dice la palabra, Él es el autor de la enfermedad y de la muerte, el diablo. Que el Señor lo reprenda, que no tiene parte ni suerte. Y vamos a leer Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Amén. La palabra de Dios nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y dice la palabra del Señor que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muriese, amén, y que también resucitase el tercer día. Todo esto tenía un propósito, amén, para que cuando Él venga, hermanos, le quite las llaves de la muerte al imperio de Satanás, hermano, amén. Dice que Él vino, como dice la palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dios le quitó las llaves, nuestro Señor Jesucristo le quitó las llaves a Satanás, las llaves de la muerte, amén. Y a través de Él, por eso podemos ser salvos, hermano. Ahora nuestra vida está en manos de Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una nueva oportunidad de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna, hermano. Libres de la condenación eterna, libres del fuego eterno. Pero hay que perseverar en los caminos de Dios. Hay que guardar los mandamientos, porque ese es el propósito de Dios. Que guardemos su palabra para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Amén. El verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos del pecado. Estamos al servicio de Satanás. Esclavos, hermanos. Pero bendito es Dios que envió a su Hijo unigénito para que nos haga libre del pecado, libre de la esclavitud del diablo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, mi alma te alaba, hermano. Valoremos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuánto más en estos tiempos, hermano, que vemos que las señales se van cumpliendo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que habría todas estas cosas que están aconteciendo, terremotos, guerras, rumores de guerras, hermano, todo hambre, pestes. Él lo dijo y está aconteciendo. Y dijo que esas serían señales de que nuestro Señor Jesucristo vendría, que está cercana su venida, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de levantarnos de ese sueño. Es tiempo de venir ante su presencia, adorarlo. Dice la palabra de Dios, todo aquel que a Él viene no lo echa fuera. Amén. Y vemos cuán gran fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Les invito a leer sus Biblias. En Lucas capítulo 13. Vamos a Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, alabado sea el nombre del Señor, versos 16 y 18. Gloria a Cristo Jesús, alabanzas al nombre del Señor. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos que esta mujer, dice la palabra del Señor, que esta mujer andaba encorvada, estaba enferma y así andaba por 18 años. Dice que ella no se podía enderezar, pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero ¿quién la tenía así enferma? Era el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, como dice en el verso 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Amén. El diablo, hermano, es el que trae las enfermedades, pero todo por causa del pecado, por causa de la desobediencia, hermano. Pero grande es Dios, mira, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo la sanó de esas enfermedades, la libertó. Pero la palabra de Dios dice que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, que tengamos fe. Amén. Hay que creer. Si usted quiere ser sano de alguna enfermedad, crea en Dios. Tenga fe y confianza en Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo va a poder ser sano, sanado, va a recibir la sanidad divina. Amén. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vemos que el autor de la enfermedad es el diablo. Pero para esto, Cristo, hermanos, se hizo maldición por nosotros para dejarnos libres de la maldición. Y para eso les voy a invitar a Gálatas, donde la palabra del Señor nos habla, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Hermano, nuestro Señor Jesucristo era santo, puro, limpio, sin mancha, sin pecado, pero Él murió en la cruz del Calvario como que fuera un pecador cuando no lo era. Pero Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por amor a esta humanidad, hermano. Él lo hizo por amor. Amén.
cumpliendo la voluntad del Padre, o en obediencia a la voluntad del Padre. Por eso es importante que los hijos de Dios valoremos el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado, vituperado, maltratado, pero todo lo soportó por amor a nosotros, para darnos la libertad, para darnos salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor, hermano. El verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A nosotros, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por fe, hermano, es necesario que nos acerquemos a Dios creyendo, confiando, no dudando, sino confiando que Dios va a obrar, confiando que Dios nos va a sanar, hermano, porque la ciencia hace hasta donde puede, pero Dios hace lo imposible, hermano. Hasta hay muchos testimonios que he escuchado y me gozo en el Señor, porque eso es prueba de que Dios es el mismo, Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Con esta pandemia, con esta enfermedad del COVID, muchos testimonios, hermanos, que si los periódicos publicarían, hermanos, uno se enteraría tantos milagros y maravillas, sanidades divinas que Dios sigue obrando, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido sanados del COVID, hermano? Que hasta ahorita no le encuentran la cura. Están probando las vacunas, hermano. Hay que tener cuidado, amén. Porque todavía esas vacunas no están aprobadas del todo. Pero hay un sanador de verdad que no necesita ponerte una inyección ni nada. Tan solo derramando su presencia, su poder, su virtud sanadora de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo puede ser sanado. Ese cuerpo puede ser libertado de la opresión demoníaca. Porque esto es obra del diablo, hermano. Todo lo que está aconteciendo por causa de la desobediencia y la maldad del hombre que no se arrepiente, hermano. Vemos que en cuanto ya está pasando esta pandemia, está bajando la mortandad que ha traído todo esto, hermano. El hombre al principio estaba temeroso. Los hombres, mujeres decían, ay, que todo esto lo que está aconteciendo, que Dios nos perdone. Pero en cuanto ya está pasando, están volviendo a sus mismas maldades, están volviendo a hacer lo malo. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y vendrán muchas cosas mayores por causa de la desobediencia y la falta de arrepentimiento del hombre. Pero nosotros seamos sabios, entendidos, hermanos, y busquemos agradar a Dios, busquemos confiar en Dios, busquemos guardar su mandamiento. Su palabra dice que plaga no tocará nuestra morada, siempre en cuando nosotros guardemos su palabra, pongamos por obra lo que el Señor nos ordena. Entonces dice la palabra del Señor que si guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, seremos prosperados. Amén. Vemos cuán grande fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, digno de toda gloria y digno de toda alabanza. Sigue sanando, Él no ha cambiado. Lo que es imposible para la ciencia es posible para Él. Pero dice la palabra de Dios que hay que tener fe y confianza en Él. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La muerte, hermana, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, hermano, y suficiente para redimir a la persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo. Maravilloso el Señor. No solamente nos ha traído salvación a nuestra alma, sino que también nos ha redimido del pecado y también nos da sanidad a nuestro cuerpo, hermano. Como el pecado y la enfermedad se han convertido en los dos gigantes designados por Satanás para destruirla, hermanos. Amén. Porque el diablo solo quiere la destrucción de esta humanidad y él busca destruir. Él quiere que todos sean condenados y nadie herede la vida eterna. Por eso, hermano, hoy más que nunca no durmamos, velemos, seamos sobrios, hermano, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Hay que estar orando, clamando, hermano, ayunar, orar, leer la Biblia no es perder el tiempo, es ganarlo, hermano, porque hay un sanador, hay un salvador que nos está viendo. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, pero realmente de los que son sus ovejas, hermano. Por eso la palabra del Señor nos enseña, hermano, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro médico, hermano. Amén. Por eso la palabra del Señor nos anima a servirle, a seguir adelante en su camino, a no rendirnos, amén, a no retroceder. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Satanás es el autor, que él busca la destrucción. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que ha enviado el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha enviado la sanidad. Son dos bendiciones designadas por Dios para redimirnos y sanarnos, hermanos. Cuán glorioso y benevolente es el amor de Dios para con esta humanidad. Grande en misericordia y lento para la ira, hermanos, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos, alcancemos la salvación, hermanos.
Amén. Hay una promesa de parte del Señor que es importante que usted sepa. Y para eso le voy a invitar al Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Qué preciosa promesa el Señor. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:9, dice: hijitos, si alguno ha cometido pecado, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice la palabra de Dios que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera, hermanos. Amén. Pero es importante reconocer, es importante, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, acercarnos a Dios con un corazón sincero, un verdadero arrepentimiento, hermano. Y Él perdonará nuestros pecados, porque Él no es como el hombre que dice perdonar y luego te está sacando en cara, luego está trayendo el recuerdo pasado, hermano. Él no, Él te perdona y te da la oportunidad de que sigas avanzando adelante, que sigas caminando, que te mantengas firme en sus caminos, para que heredes la vida eterna, para que recibas la corona de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y también dice su palabra: el que sana todas tus dolencias. Como hijos de Dios obedientes podemos pedirle que nos sane. Como hijos de Dios obedientes que guardamos su palabra, podemos pedirle que cure nuestras heridas. Porque Él dice su palabra. Y les quiero invitar, alabado sea el nombre del Señor, en Isaías 53. Vamos ahí. No se olviden de esta promesa del Salmo 103:3. Amén. Vamos a Isaías capítulo 53. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Esto es importante, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire cuánto padeció por amor a usted, por amor a mí, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no valorarlo, hermano? El sacrificio tan grande que hizo por nosotros. ¿Quién daría su vida por nosotros en estos tiempos? ¿Qué hombre daría? Nosotros seríamos capaces de dar a nuestros hijos por algún pecador, por alguien que no lo merece. ¿Verdad que no lo haríamos, hermano? Pero Dios lo hizo por amor a nosotros. Y hay que valorar ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ser agradecido. En una ocasión nuestro Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Pero ¿quién vino a agradecerle? Fue uno nomás. 9 no volvieron. Uno regresó a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por haberlo sanado, por haberlo limpiado, por haberlo perdonado, hermanos. Amén. Ese es el Dios que servimos. Hay que valorar, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que ser agradecidos con Dios, alabándole, cantándole, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, agradeciéndolo aún por los alimentos que comemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hermanos. Si usted está sufriendo, usted está padeciendo, está pasando prueba y ya no piensa que nadie le entiende. Mira, hay un Cristo que te entiende, hermano, hermana. Hay un Cristo que sabe qué es sufrir. Hay un Cristo que sabe qué es pasar dolencias y dolores, porque Él lo pasó, como dice su palabra. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hermano. Él te entiende, Él te comprende y sabe tu necesidad. Y conoce tus dolencias, conoce, oh santo, el nombre del Señor, aleluya, Cristo vive, Él te ama, hermana, Él te ama, hermano, y Él te comprende. Por eso dice la palabra de Dios que Él es experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Que no sea esta nuestra condición. Valoremos el sacrificio que Dios hizo por nosotros, enviando a su Hijo, hermano, a la cruz del Calvario. Amén. Valoremos, hermano. Y dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay gente que dice, ay, ¿quién me va a entender el dolor que yo tengo? Nadie me entiende, nadie me comprende. Sí, hay un Dios que te entiende, porque Él sufrió nuestros dolores. Amén. Y llevó, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Solo hay que creer y confiar en Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, hermanos, tenemos que vivir una vida justa y agradable delante de los ojos de Dios. Él ha llevado nuestras enfermedades, hermanos. Si todavía usted no está siendo sanado, si todavía tiene dolencia, espere en Dios, confíe en Dios. Amén. Porque Él en cualquier momento derramará sanidad divina sobre su cuerpo. Porque Dios tiene propósitos con su vida. Dios tiene propósitos con usted. Amén. Dios sabe lo que hace, hermano. No deje de confiar en Dios. No deje de creer en Dios. Espera en Dios, hermanos. Aleluya. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario tener fe en Dios, hermano. Es necesario confiar en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados, hermano. Dios prometió a su pueblo salud y sanidad. Pero si se mantienen fieles a su pacto y a sus mandamientos. Y para eso les quiero invitar a Éxodo 15, 26. Alabanzas al nombre de Dios. Oh, aleluya. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire la promesa del Señor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Amén. Él es nuestro salvador. Por sus llagas somos curados, por sus heridas somos sanados, porque Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Lo que es imposible para la ciencia es posible para Él, hermano. En Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios nos demanda algo. Dios nos dice que guardemos su palabra. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, hermano. Dios nos está viendo todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, hermano. La palabra de Dios dice que Él ve el corazón del hombre. No es como nosotros, que nosotros miramos la apariencia y muchas veces nos guiamos por lo que vemos. No, Dios ve el corazón, hermano. Dios discierne los pensamientos. Y conoce, pesa el corazón. ¿Quién no conocerá el corazón del hombre? Dios lo conoce. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que oigamos la palabra de Dios. Y dice la palabra: hicieres lo recto delante de sus ojos. Hay que hacer las cosas rectas, hermano. Hay que hacer lo que agrada a Dios, no a la mentira. No está andando en el engaño, en el chisme. No está andando, perdiendo nuestro tiempo, viéndonos a poner a ver televisión, series, novelas, películas, y a veces nos sentamos toda la familia ahí a perder el tiempo, y después cuando vienen las enfermedades, vienen las aflicciones, decimos todavía: ¿por qué nos está aconteciendo esto? Amén. Es porque muchas veces nosotros mismos permitimos que todas estas cosas acontezcan, porque no estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos aprovechando bien el tiempo. Pero el Señor nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, que si nosotros ponemos por obra su palabra, hermano, Él nos guardará. Dice que si guardamos sus estatutos, ninguna enfermedad nos tocará, hermanos. Amén. Porque dice Él que Él es nuestro sanador. Amén. Por eso hay que guardar la palabra del Señor. Hay que guardar los mandamientos, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Dios quiere que sus hijos estén sanos. Y muchas veces las enfermedades vienen, ¿por qué? Por la desobediencia, hermano. Amén. Y la desobediencia trae consecuencias. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén. Pero es maravilloso el Señor cómo nos habla. Yo soy tu sanador. Él es nuestro sanador. Por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él alcanzamos la salvación. A través de Él podamos ser sanos. Amén. Y dice, Dios continúa en medio de estos tiempos. Él sigue sanando a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se sanan los enfermos, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven. Amén. Dios quiere que su pueblo lo busque. Dios quiere que su pueblo obedezca y guarde su palabra, hermano. Y vamos a ir a Hechos 5:12. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Cristo vive. Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén.
Vamos a leer el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún fuesen sanados. Amén. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán, dice la palabra del Señor. Le ordenó a sus apóstoles, y sus apóstoles enseñaron a los que venían, hermanos. Y hoy sigue esta obra de Dios, sigue obrando a su iglesia. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermano, que Él no ha cambiado. Él sigue haciendo las mismas obras. Amén. Sigue sanando, sigue libertando. El Señor encomendó este ministerio a los creyentes en general. Amén. Ahí, como hemos leído, los apóstoles lo hacían. Y vamos a San Juan 14:12. Ahí la palabra del Señor también nos enseña, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. A Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Amén. Juan capítulo 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y vemos también que los apóstoles enseñaban, hermano, y daban instrucciones definidas para los enfermos de la iglesia. Y para eso les voy a invitar a Santiago, capítulo 5. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Santiago, capítulo 5. Aleluya, Cristo vive. Santo es el Señor. Ahí buscan en su Biblia, capítulo 5, verso 12. Alabado tu nombre, Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Así que también los enfermos pueden ser ungidos con el aceite, y si piden perdón a Dios, amén, recibirán sanidad divina, porque el Señor lo ordenó a través de su palabra. Amén. Santo es el nombre del Señor, hermano. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, sigue sanando, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 13. Ahí nomás retrocedamos un poco, unas páginas. Capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él sigue sanando, hermano. Si usted le pide creyendo y confiando, usted recibirá su sanidad divina, hermano. Si todavía no le ha respondido, es porque Dios tiene un propósito. Algo le quiere enseñar. Hay lecciones todavía que hay que aprender. Amén, hermano. Así que sigan perseverando en los caminos de Dios. Dios sigue sanando, hermano. Soy testigo del poder de Dios. Me sanó de la columna. A mi madre le sanó de agua en los pulmones, cálculo renal a los riñones. Es que Él es nuestro médico, hermano. Dice la palabra de Dios, como hemos leído en Deuteronomio 15:26, yo soy tu sanador, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo sigue derramando su virtud sanadora. Amén. Acuérdese que hay un médico de médicos y es nuestro Señor Jesucristo, al cual si usted confía en Él, usted podrá ser sano. Amén. Esa ha sido la palabra del Señor, hermanos. Y les dejo esta tareita. Memoricen 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Amén. Hay que aprender la palabra de Dios. Guardarlas en la tabla de nuestro corazón. Porque esa es la ordenanza de parte de Dios para que todo nos vaya bien. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien nos ayude. Amén. A seguir adelante confiando y avive nuestra fe. Amén. Amado Dios, Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, Padre. Oh Señor, que tú seas, Señor, derramando sanidad divina sobre tus hijos, derramando sanidad divina sobre tu pueblo, Señor. Tú conoces, Señor, cada corazón, Padre. Tú conoces sus dolencias, sus dolores. Ten misericordia, mi amado Dios. Ayúdalos, Padre. Te doy las gracias por tu palabra. Gracias por esta bendita y preciosa palabra tuya que hoy tú nos
has ministrado a través de tu Santo Espíritu. Oh Señor, gracias Padre bueno. Oh, gracias Padre eterno. Alabado sea tu nombre. Gracias por el sacrificio que hiciste de enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Gracias por darnos la vida eterna, por alcanzar la salvación, por libertarnos del pecado. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor. Ayúdalos a mis hermanos a seguir adelante, a ponerse firme en tus caminos. Ayúdalos a perseverar. Quita toda oposición, todo obstáculo de sus caminos. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, el poder es tuyo. Oh Señor, obra como tú quieres. Sana esos cuerpos. Sana, Señor, esos cuerpos. Tú nos quieres sanos. Ayúdalo, Señor, a tus hijos. Sana su cuerpo. Llévate todas esas dolencias. Llévate todo, Señor, esas molestias. Toda inflamación, toda infección a las vías urinarias. Toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo atamos y le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y yo creo, Señor, en tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Echamos fuera toda enfermedad, toda obra del diablo, todo tormento. En el nombre de Jesús le echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús, se vaya toda fiebre, toda infección, toda enfermedad, cual sea su nombre. En el nombre de Jesús le echamos fuera. Sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos sanidad, declaramos sanidad. Y en el nombre de Jesús, por tus llagas lo declaro curado. Por tus heridas lo declaro sano, esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, por nunca soltarnos, por no desampararnos. Gracias, bendito Dios. Sigue ayudando a mis hermanos a perseverar, a seguir adelante, Padre bueno. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Esa ha sido la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones.